SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y hoy traemos un jarro de agua fría a este episodio de Hora 25 de los negocios, el del Banco de España, que ha enmendado casi de la A a la Z las previsiones económicas del gobierno y que dice que la recuperación será más lenta y que está perdiendo fuerza. En conjunto, aunque el Banco de España, en coordinación con el resto de los bancos centrales nacionales y el Banco Central Europeo... Ya avisó en octubre el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Los desarrollos que he descrito permiten anticipar una revisión significativa a la baja del crecimiento del año corriente. Hoy el Banco de España ha concretado esa revisión significativa del crecimiento para este año y el que viene. Lo que dicen hoy sus nuevas previsiones es que España crecerá menos este año y el que viene y que en consecuencia tardará más en recuperarse. Unas previsiones que constatan que además de ser el país con una caída económica mayor por la COVID el año pasado, España estará también en el furgón de cola de la recuperación. Estos son los titulares, las grandes conclusiones del nuevo ejercicio de previsiones que ha publicado hoy el Banco de España. Un informe en el que se rebajan casi 2 puntos las proyecciones de crecimiento para este año hasta dejarlas en el 4,5% y en el que se certifica que el gobierno está solo y que es el único que sigue manteniendo a día de hoy que la economía crecerá por encima del 6% este año. Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a desgranar paso a paso esta rebaja de previsiones y especialmente los motivos que la sustentan. No es nada habitual, decíamos, un recorte tan fuerte y aunque prácticamente la mitad de la rebaja obedece a que el INE corrigió sus datos preliminares hace unos meses y por lo tanto el punto de partida es peor, los economistas del Banco de España señalan que la alta inflación, que los cuellos de botella que dificultan los suministros y que una ejecución más lenta de los fondos europeos de lo previsto están haciendo que la recuperación se esté frenando en esta recta final del año. Sí, el Banco de España rebaja casi 2 puntos del 6,3% al 4,5% su previsión de crecimiento para este año y rebaja también al 5,4% el avance del PIB previsto para el año que viene. El principal motivo del recorte es la corrección del INE, que apunta que la economía española solo creció un 1,1% en el segundo trimestre del año, mucho menos de lo comunicado inicialmente, y además el avance de crecimiento en el tercer trimestre también fue menor de lo que había calculado el Banco de España. El informe apunta también a una ralentización del crecimiento en esta recta final de año porque la inflación está siendo superior a lo esperado, porque los cuellos de botella están restando hasta medio punto al crecimiento y porque hay que sumar a eso una ejecución más lenta de lo previsto de los fondos europeos. Todo ello lleva al Banco de España a prever que el crecimiento del último trimestre de 2021 sea del 1,6% más bajo que el del trimestre anterior, y esa tonía continuará en los primeros meses del año que viene, por lo que el crecimiento en 2022 también será más bajo de lo calculado hace 3 meses, será del 5,4%. La consecuencia práctica de estas previsiones es que España se está quedando atrás en la recuperación, pese a que el gobierno, y no solo el gobierno, porque la mayoría de organismos internacionales hace un año, por estas fechas, colocaban a España en la cabeza de la recuperación. La verdad es que 12 meses después esos vaticinios no se están cumpliendo. De hecho, mientras la zona euro y la mayoría de países que la forman, caso de Alemania, de Francia o de Italia, por ejemplo, recuperarán los niveles de PIB previos a la pandemia en los primeros meses de 2022, España no llegará a ese nivel, no conseguirá recuperar esos niveles de PIB prepandemia hasta finales del año que viene, según la visión más optimista, o incluso hasta principios de 2023, según se estima en este informe del Banco de España, en el que se apunta a la recuperación del turismo internacional más lenta aquí que en otros países y a una recuperación del consumo peor de lo esperado, como explicaciones que están haciendo que España se esté quedando atrás respecto a países de nuestro entorno en esta recuperación. Otro de los aspectos centrales de las previsiones que ha difundido hoy el regulador tiene que ver con la inflación, porque Pablo, se revisan al alza notablemente los cálculos. Sí, la nueva previsión del Banco de España es que la inflación media del año que viene sea del 3,7%, superior a la de este año. Sus economistas sostienen que el pico de los precios ya se ha alcanzado, pero que bajar estos niveles requerirá todavía unos meses. A partir de primavera sí prevén una reducción ya de la inflación, vinculada también a la caída de precios energéticos. De hecho, afirman que la energía es la responsable de la mitad de la subida de la inflación. Según sus datos, esta subida de precios no está generando efectos de segunda ronda, es decir, no se está trasladando por ahora los salarios, es algo que quieren evitar los bancos centrales. Y pese a que la inflación será mayor, según estas previsiones, y a que el crecimiento será más bajo, lo que hace hoy el Banco de España
en el nuevo ejercicio de proyecciones de cara al próximo año es mejorar las previsiones de empleo. Sí, el Banco de España cree que la tasa de paro bajará un poco más de lo previsto en septiembre y terminará este año en el 15% de media. En 2022 seguirá bajando hasta el 14,2% de media. Este es el dibujo que hace de la senda de la economía en los próximos años el Banco de España en PIB, en inflación y en empleo. Unos datos que contrastan con la visión del Gobierno, que sigue manteniendo un cuadro macroeconómico en el que el PIB avanzará, dice este año, un 6,5% y un 7% adicional el que viene. Aunque es verdad que en las últimas semanas ya no estamos escuchando a nadie del Gobierno poniendo tanto el foco en estas cifras. Prefieren destacar que los datos de empleo y los datos de recaudación sí están confirmando que la recuperación está en camino. Hoy le han preguntado a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras la reunión del Consejo de Ministros, por los nuevos pronósticos que ha puesto sobre la mesa el Banco de España. Todas las previsiones económicas son previsiones, pero hay otras cuestiones que sin duda denotan la recuperación económica, que en todas las previsiones, por cierto, también queda patente, que son los hechos. Y los hechos hoy son el incremento en la afiliación a la Seguridad Social, los hechos hoy son que en este país hemos recuperado empleo con indicadores del año 2008. Y a este panorama de menos crecimiento previsto para los próximos años hay que sumar otro factor, que es que el Banco Central Europeo seguirá reduciendo sus inyecciones económicas el año que viene. No hay subida de tipos a la vista, pero sí que el programa especial de compra de deuda contra la pandemia que puso en marcha el Banco Central Europeo hace prácticamente 2 años desaparecerá en marzo, porque la recuperación, decía ayer Christine Lagarde, se está consolidando. Creemos que los avances en la recuperación económica y hacia nuestro objetivo de inflación a medio plazo permiten una reducción paso a paso en el ritmo de nuestras compras de activos durante los próximos trimestres, pero todavía se necesita un ajuste monetario para que la inflación se estabilice en nuestro objetivo de inflación del 2% a medio plazo. De hecho, la economía del euro recuperará en el primer trimestre del año que viene los niveles prepandemia, según las proyecciones que hizo públicas ayer el Banco Central Europeo. España, en cambio, como decíamos, tendrá que esperar a principios de 2023. Por eso el Banco Central acaba con el programa especial de compra de deuda y aunque lo sustituirá temporalmente por otras compras de deuda a través de otros programas, las previsiones que hace son que las inyecciones económicas se vayan reduciendo gradualmente a lo largo del año que viene. Este es el contexto en el que entrará la economía española y europea en el año 2022 que tenemos a la vuelta de la esquina. Vamos a analizarlo con Juan Gimeno, catedrático emérito de la UNED, que fue también rector de esta universidad. Señor Gimeno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. España ya fue el país más castigado económicamente por la pandemia en 2020, según los datos que tenemos, y ahora parece que también se está quedando atrás en la recuperación. ¿Por qué? ¿Qué diferencia a España y le sitúa en la diana de los países más afectados? Pues bueno, aparte de, como muy bien habéis señalado en la información previa, esos datos habría que analizarlos con cuidado, pero en cualquier caso hay varios factores que afectan, ¿no? Bueno, algunos generales. Quizá el más importante que nos está afectando ahora sea el rebrote Omicron, por un lado, y por otro lado, sin duda, y lo que explica la mayor caída y la más lenta subida es la incidencia del turismo, ¿no? España es el segundo país del mundo por visitantes y el primero en proporción del PIB, ¿no? Piénsese que, por ejemplo, Francia, que es el primer país por visitantes, el PIB, en cuanto al PIB, el turismo representa un 8,5%. En España, que es el segundo país, con Estados Unidos, donde también representa un 8,5%, en España es el 14%, ¿no? Entonces, claro, eso lo nota muchísimo y el rebrote del virus pues está afectando. A eso se añaden pues todas esas circunstancias que habéis contado, más lo que se ha dicho también de ese retraso en la utilización efectiva de los fondos europeos. Es decir, aparentemente se están utilizando, pero en el fondo más asignando instituciones y no están llegando a la economía real, ¿no? Y perdón, un factor que conviene hacer notar también es el psicológico, ¿no? Que es curioso, en las encuestas del CIS, por ejemplo, el 67% de los españoles considera que la situación es mala o muy mala económica, ¿no? Y sin embargo, el 62% creen que su situación personal es buena o muy buena. Es decir, que se crea un cierto clima, pues eso de
que tanto predican algunos medios o políticos de que España va mal, España está en quiebra, no sé qué, que genera esa sensación de que vamos peor probablemente de lo que realmente vamos, cuando 2/3 de los españoles consideran que están bastante bien, ¿no? Incidiendo en esto de las expectativas o de la sensación que tiene la gente sobre la situación económica, esta realidad que usted describía y que está perfectamente descrita en el informe del Banco de España y que lo que hace es ralentizar o situar a España, digamos, a la cola de la recuperación, contrasta con lo que nos decían hace un año el Gobierno, muchos organismos internacionales, muchos institutos privados que situaban a España al frente de la recuperación. No sé si hubo exceso de optimismo y eso también puede estar haciendo mella en el estado de ánimo de los ciudadanos. Pues puede ser, ¿no? Unas expectativas exageradas provocan muchas veces más frustración, ¿no? De todas formas, bueno, lo que hay que ver es, primero, hasta qué punto las cifras son reales, ¿no? Un poco lo que han señalado en la introducción, contrastan los datos de presunto crecimiento del PIB con los datos de empleo que se está creando, los datos de recaudación impositiva, los datos de gasto de tarjeta de crédito, es decir, que son magnitudes que están hablando, y luego contrastan también datos muy raros, es decir, para que el PIB con este empleo no haya crecido apenas, tiene que haber caído la productividad brutalmente, cuando siempre la productividad históricamente tiende a caer cuando llega una recesión y tiende a subir cuando se inicia la recuperación. Por lo tanto, es un contraste muy grande. Es decir, que todo parece indicar que el crecimiento calculado por el INE está subestimado del PIB, probablemente pues porque los datos durante la pandemia pues se han visto muy alterados y es difícil recuperarlos, y eso, además, que esos datos han influido en las previsiones de todo el mundo, ¿no? Es decir, todos los organismos nacionales e internacionales, todas las instituciones hacen sus estimaciones en función de la revisión del INE, que ha revisado a la baja el crecimiento. Entonces, si esos datos se revisan, y yo creo que se acabarán revisando, pues probablemente ni vayamos tan atrás ni se puedan explicar mejor estos datos, ¿no? ¿Qué factores hay detrás de ese desajuste entre empleo y actividad? Porque no es muy coherente. Claro, el empleo es un dato, es un registro, es decir, es un dato objetivo. El PIB no deja de ser una estimación que hace el Instituto de Estadística, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a haber que ver qué es lo que hay que cambiar, pero en todo caso, porque claro, se han dado algunas explicaciones de que las empresas pues esperaban mejor actividad y entonces han recuperado más empleo y ERTES y demás, que está emergiendo economía sumergida, cosas así, pero eso puede explicar muy poquita divergencia, ¿no? Entonces, yo creo que muy previsiblemente veamos que los datos del PIB están evolucionando no tan mal como ha estimado el INE y más cerca de lo que había estimado inicialmente. Cara a futuro, ¿cómo puede afectar a la recuperación el anuncio del Banco Central Europeo de acabar en marzo el programa que puso en marcha de compra de deuda por la pandemia? Aunque aumentará los estímulos a través de otros programas, sí que se prevé que a lo largo del año que viene las inyecciones sean gradualmente menores. ¿Cómo puede afectar esto a la situación de la economía en España? Bueno, pues lógicamente eso era esperable, como cuando reaparece el crecimiento y cuando reaparece la inflación, pues es lógico que los bancos centrales empiecen a ser un poco más prudentes, ¿no? Yo, como quiero ser optimista y pienso que efectivamente, pues tanto la inflación como el freno, pues a partir de primavera probablemente se cambie radicalmente la situación. Yo pienso que precisamente este freno que ha tenido la actividad durante estos meses está provocando que de alguna forma a partir de primavera y desde luego del verano, pues la actividad en España probablemente crezca bastante más que lo que algunas previsiones pesimistas están diciendo, ¿no? Y que ahí recuperemos bastante rápidamente, es decir, que ahí sí que volvamos a aquellas previsiones del año pasado de que España probablemente en el segundo semestre del año que viene crezca por encima de la media europea, ¿no? Por
todos esos factores que han retrasado ahora están jugando, porque, por ejemplo, el hecho de que se estén retrasando la utilización de los fondos europeos significa que van a llegar a la economía real a lo largo del año que viene, ¿no? Con lo cual eso, de alguna forma, pues es una represa, pero que va a influir en un crecimiento importante el año que viene. Pues Juan Jimeno, catedrático emérito de la UNED, gracias por acompañarnos hoy a analizar la situación y las previsiones de la economía española en Hora 25 de los negocios. Encantado, muchas gracias. Hemos hablado de previsiones, tenemos datos cerrados, cálculos de cómo afectó la pandemia el año pasado, en 2020, a las comunidades autónomas. Las islas, tanto Baleares como Canarias, y las regiones que más peso tienen dentro del PIB español y que por tanto también son las que tienen más movilidad, más contacto, fueron las más castigadas, Pablo. Sí, todas las autonomías sufrieron con fuerza el impacto de la pandemia en su Producto Interior Bruto, pero algunas lo hicieron más que otras. Baleares fue la más castigada, con una caída del PIB del 21,7%, seguida por Canarias con un 18,1%. Los dos archipiélagos salieron perjudicados por su dependencia del turismo. Justo después encontramos ya a Cataluña con una caída del 11,5%, Madrid, que retrocedió un 11%. Estas cuatro comunidades y Euskadi fueron las que cayeron más que la media española. En el otro extremo tenemos a Extremadura y Castilla-La Mancha como las que mejor paradas salieron del golpe que supuso para todos la COVID. En todo caso, la pandemia no ha alterado los primeros puestos del ranking del PIB por comunidades. Madrid sigue encabezando la lista, seguida por Cataluña y la Comunidad Valenciana. Estos son los datos de afectación por regiones de la pandemia en 2020. Hemos analizado también las previsiones a futuro del Banco de España, con ese recorte de casi 2 puntos en las previsiones de crecimiento para este año y de medio punto de cara a 2022. Veremos si se cumplen. Antes, el jueves que viene, sabremos si el INE confirma o no que el PIB creció un 2% en el tercer trimestre. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.